7:49 de la mañana, continuamos con más de Entre Noticias. Cambiamos nuestra etiqueta, es EN Armonía, para que nos haga llegar todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, como siempre. Recuerde que estamos en Instagram, también estamos en Twitter como @EntreNoticiasGB. Para hablar de la reconciliación, el amor propio y la unión, se encuentra con nosotros en el estudio George Beatles, motivador, entre otras cosas que vamos a estar conversando más adelante. Bienvenido a Entre Noticias y gracias Muchísimas por gracias. acompañarnos un día como hoy, Feliz de estar Domingo aquí de contigo. Resurrección. La venganza, la violencia, la separación serían los antónimos de la reconciliación, del amor propio y de la unión. Vamos a definir cada término o cómo lo podemos definir cada uno. Fíjate, el amor propio para mí es importante ir más atrás. Para poder quererse a uno mismo, uno tiene que ir al origen, o sea, ser uno mismo. Y nosotros, por ejemplo, cuando somos pequeños, cuando nacemos y nacemos sanos, somos felices. ¿Por qué somos felices? Y esa es una buena pregunta. ¿Por qué somos felices cuando somos niños? Somos inocentes, no nos preocupa el pasado, no tenemos memoria del pasado, no tenemos preocupación por el pasado, no tenemos mayor preocupación por el futuro, más que cuando nos dicen, o sea, un poco antes que nos dicen, ve a dormir, o sea, o ve a dormir en un rato, entonces ya nos Ujú, preocupamos, pero no ujú. tenemos mayor preocupación por el futuro, eh, seguimos un instinto, no tenemos miedo, y ahí están las claves, y por eso somos felices y vivimos el presente. Y ahí está la clave, lo que pasa es que desde muy pequeño ya nos enseñan a tener miedos, no, nos asustan con regaños, nos dicen no hagas esto, no hagas aquello, nos quitan la individualidad, nos asustan si no te comes la comida te va a salir el coco, si no haces esto te voy a castigar. Y más adelante, cuando ya eres un poco más pequeño, más grandecito, te empiezan a asustar con Dios. Dios te va a castigar. Entonces crecemos con una cantidad de miedos que nos hacen alejarnos del yo. Ya no somos yo, o sea, el yo interno que tenemos, del que Nuestra hablamos. conciencia. Sí, nos alejamos de eso, nos empiezan a moldear de una forma como los moldearon a ellos, tanto nuestros padres como los moldearon sus padres, y dejamos de ser yo. Yo creo que la clave precisamente está allí. O sea, volver al yo interno, o sea, tratar de vencer esos miedos, no preocuparse tanto por el pasado, no preocuparse tanto por el futuro. Como dije, vencer los miedos, vivir el presente y no hacer nada que dañe el futuro. Más allá de todo esto, cuando nosotros no tenemos la capacidad de amar ni ningún tipo de buena voluntad, pues caemos en algo pues, que se llama violencia y venganza. ¿Cómo hacemos para superarlo? Pues, Nosotros internamente, ¿qué debemos hacer? bueno, todo parte del pensamiento positivo y tú tienes que tratar de generar una emoción positiva. Porque la idea, fíjate lo que te estoy diciendo, la Ujú. idea es tú ser feliz. Para tú poder ser feliz, para tú poder querer a alguien también, tienes que empezar a quererte a ti mismo. Entonces volvemos a lo mismo, al yo interno, tratar de dejarlo salir, tratar de ser positivos. O sea, el odio, por ejemplo, hay una frase muy conocida que el odio, o sea, es el veneno que tú te tomas pensando que le vas a hacer daño a alguien y te estás haciendo daño a ti misma. Entonces tú tienes que preocuparte por ti mismo, primero, ser feliz tú misma y después aprender a querer a los demás. Pero si la sociedad no me deja. Sí, y eso no es fácil cuando tú tienes las necesidades, o sea, cuando estás por debajo del mínimo de subsistencia, es muy difícil decirle a una persona, oye, sé feliz o piensa positivo, tienes que darle comida. Si tú no tienes que comer y no tienes un techo donde dormir, el dinero es felicidad, allí sí. Y si tú no le das a esa persona de comer, no le puedes decir, oye, piensa positivo, sé feliz, o sea, quiere al prójimo. Su necesidad básica en ese momento es comer y dormir. El mundo en este momento, y lo conversábamos con el padre Honegger en el segmento anterior, parece estar gritando y apostando cada vez más a la violencia, en vez de a la unión y al amor. Eso se debe porque nos hemos alejado, o sea, desde pequeños nos hemos alejado de nosotros mismos y tratamos de ser alguien que no somos. Eso se debe a que estamos bombardeados constantemente con una información equivocada. Nos hacen creer que necesitamos todas esas cosas que nos dicen que necesitamos para ser felices, cuando no es verdad. Y eso nos hace creer que necesitamos mucho dinero. Entonces nos vamos a la parte material. Vuelvo a repetir, salimos de lo que de verdad somos. Nosotros tenemos que volver al origen, volver a tratar de ser felices con nosotros mismos.
Y si lo hacemos, o sea, no necesitamos tantas cosas para vivir. Es lo que te decía, fíjate, si estás por debajo del nivel mínimo de subsistencia, entonces allí sí, o sea, o sea, no hay consejo. Necesitas estar por encima, pero una vez que estamos por encima, si tú vas acumulando y acumulando, no te va a hacer más feliz. Es un- Entonces, la clave está en no, o sea, romper ese patrón de materialismo y volver, o sea, a lo que de verdad nos hace feliz. O sea, nosotros buscamos la felicidad fuera de nosotros. La felicidad está dentro de nosotros. Basta descubrirla, porque siempre ha estado allí. es un trabajo fácil descubrirle a usted como motivador, por ejemplo. Cuando lo concientizas, cuando lo entiendes, sí, sí es fácil. Para la mayoría se nos hace difícil porque hemos crecido, son muchos años creando esa memoria equivocada. Pero las buenas noticias es que sí podemos cambiar, porque se ha descubierto que tenemos células madres en el cerebro, lo que significa que podemos generar durante toda la vida nuevas neuronas, lo cual indica que podemos hacer nueva memoria, revertir las pasadas, las que no funcionan, crear las nuevas y cambiar esa forma de pensar y la actitud. Pero también la moral. A veces Todo viene. crea un muro, ¿no? Una gran barrera para lograr esto. Hay muchísimos dogmas, hay muchísimos, o sea, paradigmas, hay muchísimas cosas que tenemos que romper para volver al origen, para volver a amar la naturaleza, para volver a amar lo que nosotros somos, o sea, para volver a comenzar a tratar de ser felices. Y ahí está la clave. Si nosotros de verdad comenzamos con eso, vamos a dejar el odio, vamos a dejar el egoísmo. Cuando tú vas al yo interno, dejas de ser. Suena como si fuera que cuando dices el yo interno, ser egoísta. No, es todo lo contrario. Es todo El, lo el contrario. niño interno, cuando a ti te dicen, oye, tienes un niño interno, eso suena bonito, eso suena, o sea, te ven feliz, estás irradiando esa energía. Sin embargo, siempre es en privado. Ese yo interno que tú tienes, ese niño interno, siempre tiene, o sea, te dicen que tienes que esconderlo en público porque da pena. Y ahí es donde está la equivocación. Ese es el yo que tienes que mostrar. Ese es el yo que hay que mostrar. Cantar, bailar, reír, o sea, Además, qué interesante que una persona como usted esté dando este mensaje, porque para los que no lo conocen, el señor George Beadle en principio se graduó de ingeniero, después empezó una carrera como diseñador de joyas, lo hemos escuchado en el Miss Venezuela, así es, y ahora sí. es motivador. Wow, esto es una gran cantidad de aptitudes que usted tiene y que además con esto ha alcanzado la felicidad interna, pero me lo responde al regresar de la pausa. A la pausa ya venimos con más de Entre Noticias. 8 en punto de la mañana, continuamos con Entre Noticias. De inmediato vamos a hacer un contacto telefónico con el señor Gabriel de Andrea, director de Protección Civil del municipio Sucre. Esto motivado a las lluvias registradas la noche o la madrugada del día de hoy. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Saludos a la audiencia. Hoy domingo de resurrección. Bueno, sí, tuvimos toda la madrugada con fuertes lluvias en toda la ciudad de Caracas, especialmente en el municipio de Sucre. Solamente tenemos una vía obstruida por sedimentos. Esto es la vía que conduce a Pablo VI, a la residencia Pablo VI, el Encantado, el Morro. Esto pues hay una falla de borde en ese lugar. Ayer se hizo un despeje y se habilitó un canal para que estos vecinos pues ingresaran a sus viviendas, pero anoche nuevamente los sedimentos quedaron ahí pues y no hay paso para esta hora. Eso Específicamente, solamente, perdón. específicamente, ¿cuál es la situación que se vive en el municipio de Sucre hasta ahora? Sí, bueno, es solamente esta vía que conduce a estos lugares, a Pablo VI, es una residencia, punto residencial y una barriada que está muy cerca, que se llama El Encantado. Esta es la única parte que se encuentra obstruida, vía obstruida. El resto del municipio se encuentra en normalidad, el río Guaire también se encuentra en normalidad. Tuvimos toda la noche pues haciendo monitoreo y haciendo presencia en los lugares crítico del municipio y hasta ahora no tenemos ningún reporte que informar sobre.
alguna novedad con respecto a las lluvias o alguna inundación. Para cualquier emergencia, señor Gabriel, ¿a dónde deben, no sé, a dónde deben comunicarse las personas que se encuentren en un momento de emergencia en las próximas horas? Sí, cómo no. Es importante alertar pues a las comunidades que deben estar en alerta debido a que vamos a tener, tenemos reporte ya que vamos a pasar todo el día lloviendo. Esto es importante que las comunidades que se encuentren en alto riesgo se encuentren en alerta y cualquier información, cualquier reporte pueden llamar a los teléfonos 0212-271-8190 y el 640-3614. Y por Twitter también nos pueden ubicar como @PCSucre. Ahí nos pueden informar cualquier tipo de novedad y inmediatamente le daremos respuesta. Gracias, señor Gabriel. Nosotros también atentos entonces a toda la situación que se registre en nuestro país motivado a la lluvia. Muchísimas gracias. Seguimos en el estudio en compañía del señor George Beatles, motivador. Con él estamos conversando sobre la reconciliación, el amor propio y la unión. Y yo dejé una pregunta abierta en el segmento anterior. ¿Cómo es que una persona que en principio se graduó de ingeniero, luego pues siente una pasión por las joyas, por el diseño de joyas y también pues se va a la parte de la motivación? ¿Cómo se une todo esto? Bueno, a mí me preguntan mucho, publiqué un libro hace poco, Yo Mesías, y me preguntan mucho qué tiene que ver las joyas con esa parte. Y la verdad es que todo tiene que ver con todo. Yo te decía, entre noticias, te decía que cuando uno hace las cosas con amor y pasión, todo se da. Y para ello tú tienes que equilibrar tres partes: cuerpo, mente y espíritu. La parte espiritual es muy importante. Y cuando tú logras un equilibrio entre esas tres partes, y de eso se trata el libro, entonces todo lo que hagas, sea periodismo, sea joyería, sea cualquiera sea tu labor, la vas a hacer con amor, la vas a hacer con pasión, la vas a hacer bien. Entonces, todo tiene que ver con todo, en mi opinión. Y además que sea la vocación o hacer lo que uno realmente quiere hacer, no lo que sea impuesto por Amar los lo que demás. uno hace, fíjate, cuando tú amas lo que tú haces, o sea, cuando tú amas tu trabajo, ya no trabajas un día más. Y como yo estaba desempleado, porque amo la joyería, o sea, Ujú. amo el diseño, el crear. Como yo amo lo que hago, entonces yo sentía que no estaba trabajando, entonces me busqué otro trabajo, el de motivador. Pero también lo amo, así que pienso que debo buscarme otro más. ¿Hasta dónde quiere llegar siendo un motivador? No, yo siempre ¿Qué es estoy lo en que quisiera lograr movimiento. en las demás personas, por ejemplo? La verdad, yo creé un libro de autoayuda que quise ir más allá de los libros de autoayuda, porque fíjate, un libro que a mí me motivó muchísimo fue El Secreto, la ley de la atracción. Y luego de leerlo, yo pensé que me iba, o sea, con solo pensarlo y desearlo, iba a traer todo ese mundo maravilloso que sale allí. Pero cuando sales a la calle y te encuentras con esa realidad tan fuerte, los precios altos, la gente con una energía tan negativa, entonces es fácil volver a caer en ese patrón de pensamientos negativos. Entonces yo decía, oye, yo quiero averiguar más, quiero saber cómo se hace de verdad un pensamiento positivo, cómo se revierte la parte negativa, y por eso publiqué, o sea, me preparé, hice un trabajo de investigación de varios años y lo publiqué en el libro. Y la idea era, si, o sea, a mí me funciona, o sea, yo trabajo con mucha pasión, disfruto lo que hago, a mí me funciona y yo quería compartirlo. Y en el libro lo digo, si aunque sea una sola persona se motiva con él, voy a estar satisfecho. Así es, y además que es una bonita labor, ¿no? Sí. Poder ayudar al prójimo, ayudar La al clave, semejante. la clave de todo está allí, porque todo lo que tú, o sea, más importante lo que tú das, porque si entiendes bien la ley de la atracción, lo que tú das, lo recibes. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que damos. En el primer segmento, el segmento de este programa tratábamos el tema del perdón. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona está arrepentida, y esta pregunta se la hice al padre, pero no recibe el perdón por parte de los demás y necesita realmente lograr la reconciliación? ¿Qué le diría usted a estas personas que están en ese momento de su vida? Un momento de verdad muy difícil. Pero Pedir lo, perdón, que no te lo den y querer la reconciliación pero lo más además. importante es uno mismo, quererse uno mismo, perdonarse uno mismo. O sea, si uno está arrepentido de algo, sencillamente cambiar, y podemos cambiar. Y no puedes tampoco enfocarse en que una persona no te dé el perdón. O sea, lo más importante es
cómo tú te Sí, sientes. cómo tú te sientes y tú, o sea, precisamente sentirte bien. Si tú estás haciendo lo correcto, ya no puedes tampoco preocuparte tanto por lo que los demás piensen. Hay comentarios a través de la cuenta de Twitter Entre Noticias GB. Dice, podríamos decir entonces que los únicos que viven en armonía son las personas hippies, que viven sin lo material. El comentario lo hace Tony Dipla. Bueno, es muy importante, fíjate, existen necesidades que tienes que cumplir. Yo te decía, existe un mínimo de necesidades. Una vez que sobrepasas ese mínimo de subsistencia, entonces todo lo que tú acumules no te va a hacer más feliz. Pero sí tenemos necesidades que tenemos que cumplir. Ahora, conozco mucha gente hippie que es feliz, o sea. Por acá el usuario Soy de Caracas nos dice, yo entiendo que su misión como programa de TV sea llamar a la paz, pero la solución de Venezuela no puede ser desde la cursilería. Bueno, cada uno tiene y hay que respetar lo que piensa cada uno. Yo entiendo que en este momento, si uno llama al diálogo, hay una sección que lo van a ver uno como un traidor. Si uno, o sea, estamos divididos y en mi opinión, se comienza con la unión. Para poder construir tú tienes que unirte y lo demuestran los grandes países, o sea, se unieron para reconstruir, para construir un país. Entonces, llamar al enfrentamiento, ese no es mi papel. Yo entiendo la gente que lo está haciendo, o sea, entiendo sus motivaciones, pero no es mi papel, o sea, y no es mi filosofía tampoco. Yo no pienso, o sea, siempre he creído que la violencia trae más violencia. Yo soy de los que creo en el diálogo, claro, un diálogo sincero. Siempre las soluciones van a venir por el diálogo y la confrontación va a traer más violencia y va a traer resentimiento. Ahora, yo no le puedo decir, o sea, no soy la persona para decirle, tú debes hacer esto, igual que no me gustan a mí o que me impongan qué es lo que debo pensar o hacer. Yo sigo mis principios y mis principios son de paz y amor, o sea, no tengo otros principios, esos son los principios de amor. Eso no significa que voy a hacer el papel de tonto tampoco. O sea, cuando yo hablo de diálogo, hablo de un diálogo verdadero. Diálogo verdadero, Thais Navas. ¿Cómo motivar a una amiga que está deprimida porque su hijo se va del país? Bueno, no es fácil, estamos pasando por una situación difícil en donde tenemos muchas familias, o sea, separándose, pero si estás convencido que lo está haciendo por su bien, eso es una forma de motivarse también. O sea, ¿qué le puede decir una mamá que se separa de un hijo? No es fácil, pero si lo está haciendo por su bien, ese es el mayor consuelo entonces en ese momento. George Beatles cree en su país, cree en Venezuela. Aquí estoy y aquí quiero seguir. O sea, claro que sí, yo no pienso que el país se acaba. Pienso que necesitamos comenzar, fíjate, para construir un edificio necesitas hacer los cimientos y la planta baja. No puedes construir el primer piso, el segundo piso, sin haber construido la planta baja. ¿Y cuál es la planta baja del edificio? En nuestro caso, fíjate, nosotros abandonamos y nosotros sí somos culpables de lo que está pasando. Y no hablo de un grupo o de otro grupo, todos juntos. Y debemos volver a reconciliarnos, volvernos a unirnos. Ese es el mensaje, porque fíjate, nosotros abandonamos el país. El primer lugar donde abandonamos el país es en la Junta de Condominio del edificio de uno, que estamos esperando. Es el primer lugar donde tú esperas que otra persona te haga lo que tú tienes que hacer. Y hasta el día de hoy, fíjate, de allí salen las asociaciones de vecinos, consejos comunales, que los llamamos hoy. De allí salen los primeros representantes de la comunidad. El día que logremos eso sin asociación política, porque tú vas a una junta de condominio y tú te unas con el vecino por el bien de tu edificio y no le preguntas su color político. O sea, tenemos un problema de agua, tenemos un problema de piso, tenemos un problema de ascensor, vamos a resolverlo. Y así con la comunidad. Y después cuando las comunidades estén unidas, no va a haber ni gobierno ni nada que nos detenga. O sea, entonces, tenemos que manejar bien los conceptos también. Somos la fuerza mayor, la Tenemos que ciudadanía. hacer un plan de país también y dejar de echarle la culpa a los demás. La culpa es de nosotros y tenemos que empezar por nosotros mismos. Y dejar de esperar también de los demás, sino ser nosotros quienes trabajemos, porque muchas personas en estos momentos o uno escucha en la calle, bueno, es que este país ya no tiene remedio, no tiene solución. Este país sí tiene remedio, este país es hermoso, tenemos que primero creerlo. Tenemos que creerlo porque lo es y tenemos que hacerlo. Nadie lo va a hacer por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros mismos y empezando por la familia de uno y luego en comunidad. O sea, primero es el amor propio, como te decía en un principio, y luego vas a poder contagiar eso, buscar gente que piense igual que tú, empezar a construir. Yo soy una persona que siempre he buscado construir. Entonces, oye,
para construir tienes que visualizar primero Ujú. y luego tienes que trabajar con pasión y amor. Si yo tuviera una energía negativa de confrontación, no creo que pudiera crear. Entonces, entiendo, y lo vuelvo a repetir, entiendo la gente que piensa diferente. Esta es mi forma de pensar. O sea, para poder crear, o sea, se necesita trabajar con amor y pasión. Tenemos que tratar de dar ese mensaje. Si nosotros nos unimos todos, no va a haber nadie que pueda contra nosotros. Exacto, somos la fuerza mayor, como le Y estamos indicaba divididos. Y José fíjate, no Benjamín. hablo de un sector. Ambos sectores están divididos. Es un todos contra todos, entonces. Que no debería ser. Conozco países que hoy día, o sea, he visitado países como Chile, por ejemplo, donde yo digo, oye, qué maravilla, aquí todo funciona, qué bonito, hay de todo. Y hablo con la gente y existe un resentimiento y digo, oye, ¿por qué? ¿Por qué si todo aquí funciona perfecto? Entonces hay que entender el origen de ese resentimiento, ¿no? O sea, una cantidad de muertos, enfrentamientos, o sea, y esos muertos tenían hermanos, tíos, padres, o sea, y hay un resentimiento que por más que el país avanzó, esa gente va a quedar con ese resentimiento. Eso es lo que trae la confrontación, Por eso necesitamos entonces la el unión, perdón y la unión. Necesitamos todo la esto para reconciliación. poder pues avanzar y crecer personalmente, internamente como ciudadanos también. A ver, cursos, talleres próximos, señor George. Bueno, Hay. estoy preparando una conferencia y ya pronto anunciaré dónde será la primera. Pero sí, me estoy preparando para eso. Tuve una cuando presenté el libro, lo disfruté mucho. Disfruté mucho la parte de preguntas, trato de interactuar con la gente también. Y como te digo, no soy un gurú, no trato de serlo, ni un guía espiritual, ni nada por el estilo. Solamente compartí mi experiencia, que a mí me ha funcionado. Por acá le pregunta al señor Nico Espinosa, ¿cómo se llama el libro que escribió el invitado? Se llama Yo Mesías, pero el Yo Mesías significa que cada uno de nosotros tiene una energía espectacular que debemos despertar. Yo la llamo la chispa divina. Debemos encenderla para poder conectarnos con el universo, con Dios, con la conciencia cósmica, como lo queramos llamar. Y en el libro explico cómo se hace. Es un libro de pensamiento positivo, cuerpo sano y espiritualidad equilibrada. La idea del libro es equilibrar esas tres, mente, cuerpo y espíritu. ¿Fue fácil redactar este libro? Tuve que prepararme porque quise hacerlo bien y quise ir más allá de los libros de autoayuda. Quise explicarlo con ciencia, con física cuántica, con sabidurías milenarias. La idea del libro es aprender a cambiar la forma como venimos pensando por una forma más positiva, más constructiva, con la idea de vivir vidas más plenas y más felices. Además que esto es un emprendimiento, ¿no? Este tipo pues, de actividades que pueden realizar algunas personas. Todo el mundo no tiene la facilidad de escribir, pero hay personas que pueden o tienen idea o quieren hacer algún emprendimiento. ¿Qué le dice usted a estas personas que todavía no dan ese primer paso? Que lo hagan, que no tengan miedo, que venzan los miedos y se atrevan, o sea, sigan su instinto. La idea es seguir el instinto, tratar de vivir vidas plenas. Tratar de vivir la vida plena. Esto no es una tarea fácil. Muchas veces de verdad que nosotros necesitamos pues acudir a un libro, escuchar algún motivador, sobre todo en alguna charla, o ver este tipo de programas que también funcionan. ¿Qué opina usted? Por supuesto, pero más importante que todo es el amor propio, el descubrir ese yo interno, seguir el instinto de cada uno, vencer los miedos para poder vivir plenos. Para poder vivir pleno. ¿Qué siente usted cuando ve, por ejemplo, o cuando vio alguna de sus coronas hechas para el Miss Venezuela? Bueno, la ¿Qué pri- significado eso tiene para él? yo no planeé ser diseñador de joyas. Estudié diseño de joyas, pero con la idea de trabajar en joyería, me gustaba siempre la joyería, pero no pensaba que tenía ese talento. Yo venía de estudiar ingeniería de sistemas, me costó inclusive el estudio de joyería porque no me lo creía, pero una vez que me lo creí, una vez que entré en todo esto por casualidad, yo entré en Venezuela por casualidad, no era lo que yo estaba ¿Cómo fue esa planeando. casualidad? Bueno, mi padre ya tenía experiencia con los diseñadores en Venezuela antiguos y él estaba metido en moda, mi padre, y tenía un taller de novias también, pero vendía también materiales y le vendía al Miss Venezuela. Entonces, Osmel trata de contactarse con mi padre cuando él comienza y se contacta conmigo, porque mi papá no le interesaba mucho. Y empezamos a trabajar de un principio, a mí me encantó todo ese medio, pero siempre lo hacía bajo perfil. Luego un día
yo tenía negocios precisamente de textiles, o sea, de moda, de venta de bisutería. No la fabricaba yo en ese momento. Y entonces Osmel empezó a utilizar mi tienda y allí comenzó una relación muy bonita y que me metió en todo esto. Empezó un día que él me enseña los zarcillos mágicos, esos que se le ponían a las mises y ganaban. Y entonces me dijo, inspírate en estos ¿Hay zarcillos zarcillos. mágicos? Bueno, mira, yo pienso que sí, porque fíjate, hay varias de las muchachas que han ganado con ellos. La última Miss Venezuela también ganó con unos zarcillos mágicos. Entonces yo quiero que la gente lo crea, pero fíjate, la magia la haces cuando trabajas con pasión y amor. Ahí se hace magia. Y todo el que lo haga lo va a comprobar. Gracias por acompañarnos la Gracias a mañana de hoy. No ustedes. quería despedir la entrevista sin preguntar, pues, esto sobre el Miss Venezuela. Una bonita anécdota. Sus redes, sus contactos. Sí, en Twitter y en Facebook es George Whittles y en Instagram, que es mi red más activa, GWITTELS, G Whittles. Gracias por acompañarnos. Nos corresponde hacer otra pausa. Ya venimos con más de Entre Noticias.